No es la primera vez que tanto por el blog como por el canal de YouTube le dedicamos un espacio, una reseña a Richard Corbin, el dibujante e ilustrador estadounidense que falleció, que nos dejó en 2020. Tuvo la suerte este hombre de ser reconocido en vida, aunque en los últimos años se está recuperando poquito a poco, se está reeditando afortunadamente gran parte de su obra que está pues prácticamente descatalogada, olvidada, perdida. Y es una suerte, como os digo, porque mucha de ella se ha perdido a lo largo del tiempo. Ojo, que Richard Corbin tiene muchísimos fans, pero a lo largo de todo el mundo. Aquí en España tiene miles. Pero recuperar cosas como esta que os traigo hoy, eslabones perdidos, es una muy buena manera para que gente que precisamente pues no lo conoce o no lo conocía comience a hacerlo. De hecho, durante este 2024 le hemos dedicado varias entradas a obras suyas, por lo menos dos que yo recuerde. Sí, Den Nunca Nada, publicado por la editorial ECC, fue la primera creo de ellas, y también Los Espíritus de los Muertos, un cómic publicado en 2015 por Planeta Cómic, pero que ahora en 2024 es cuando nos hemos hecho eco de él, pues tanto por el blog como por el canal de YouTube. Y en años anteriores tenemos leído, comentados y reseñado otros títulos requete buenos, otros cómics requete recomendables de Richard Corbin, como los dos titulados La guarida del horror. Los dos se llaman exactamente igual, son dos cómics gemelos publicados por Marvel y Panini en 2006, pero uno está dedicado a Edgar Allan Poe, a su obra, y otro a Lovecraft, respectivamente. Pero el título es el mismo, La guarida del horror. Y ya os digo que lo tenéis tanto en el blog como por el canal. Bueno, en el canal creo que no, miento, no os voy a mentir. Creo que los tenemos solamente por el blog, por Blogger. De todas maneras, os pondré por aquí la reseña para que le echéis un vistazo. Y también teníamos por ahí Sombras en la tumba, un cómic publicado en 2019, igualmente también por Planeta Cómic, con ese estilo de terror tan peculiar, tan particular, que hace que las obras de Richard Corbin pues sean únicas, porque además es que este hombre tenía un estilo muy característico que lo distinguían del resto. O sea, tú veías un cómic de Richard Corbin y sabías perfectamente que era él, vamos, era inimitable. Y ahora, como os digo, que yo me repito más que el ajo, pues tenemos la suerte de presentar emocionados otras de sus obras, ¿vale? Además con una presentación espectacular, que es Eslabones Perdidos, que viene de la mano de la editorial ECC, publicado en 2024, en un fantástico tomo, aquí tenéis la contraportada, de tapa dura, y 200 páginas llenas de la obra de Corbin, que recogen 18 historias muy buenas y una biografía final al final de las páginas finales de nuestro autor. Eslabones Perdidos recoge estas 18 historias cortas que fueron publicadas originalmente en Estados Unidos, pues entre el año 97, creo recordar, y 2009, por la editorial DC Comics, y que recogen todo tipo de géneros, desde el terror hasta la ciencia ficción, pasando por historias algo más costumbristas, vamos a decirlo así, por definirlo de alguna manera, donde lo onírico y el surrealismo están muy presentes, y curiosamente otras que tienen como protagonista a un personaje concreto, que es el conocidísimo, bueno, sí, el conocidísimo La Cosa del Pantano. Porque estoy yo pensando, digo, tú estás diciendo que lo conoces, claro, pero no sabes a qué tipo de público te estás dirigiendo, y a lo mejor hay gente que no reconozca
a La Cosa del Pantano. Yo la verdad es que leí muchos cómics de La Cosa del Pantano en su etapa de Alan Moore. Pero un personaje creado en su día por Len Wein era, sí, Len Wein era. Y Bernie Wrightson, que también además hizo muchísimas historias de terror. ¿Cuáles son estas historias cortas que conforman el tomo y que quizás te suenen? Porque dices, oye, me gustaría saber cuáles son, porque a lo mejor tengo alguna de alguna revista suelta o de cuando se publicó, o a lo mejor las tengo en inglés y me interesa saber cuáles son. Bueno, pues veréis, son en una primera parte del tomo, y ahora os explico por qué digo una primera parte, no es que el tomo esté dividido, no es que el cómic esté dividido, pero ahora os explico por qué. En una primera parte tenemos El Superviviente, que es una historia que nos lleva a la Primera Guerra Mundial, donde la extraña aparición de una isla geométrica en mitad del océano acaba con alemanes y británicos por igual. Sonrisa asesina, una muy buena historia de venganzas de ultratumba con mafiosos incluidos. Comidas de la chica lobo, que gira en torno a una escabrosa historia de religión en el ámbito rural estadounidense. El cuento de ciencia ficción espacial, los opuestos se atraen. La escisión, que te hará mirar los relojes de otra manera. En la calle, que es una historia de vagabundos y otros mundos. Y a partir de aquí, centradas en las páginas intermedias del tomo, del cómic, y dedicadas a La Cosa del Pantano, 3 historias que son una en realidad. Eslabones Perdidos, que da título a este tomo, Eslabones Perdidos, conclusión, y Pequeño Fugitivo. En la segunda parte del cómic, después de pasar, digamos, ese intervalo con las 3 historias de La Cosa del Pantano, los títulos, las historias son Máscaras, que es un guiño, una parodia a los cómics de superhéroes de los que Corben pues se mofa en esta ocasión. El Tesoro de Belzón, Cíclopes, Vuelta a casa, La Peste, El Espectro, Una vida extraviada, Gafas de Halloween, que es la única historia en blanco y negro de todo el tomo, La Jauría de Titus Rohan y al final La Prueba Definitiva. Se llama así, al final La Prueba Definitiva. En este tramo se nota más el enfoque a historias de terror, fantasías épicas, siendo La Jauría de Titus Rohan una historia casi poética, ¿vale? Me refiero a Edgar Allan Poe. No a que sea una historia hecha en poesía, ni en verso, ni cosas así, quiero decir. Y La Prueba Definitiva, una historia dedicada a los caídos en la batalla de Gettysburg, tan icónica para los estadounidenses dentro de lo que es su guerra civil, porque allí cayeron miles de hombres como moscas. En definitiva, un cómic que si conoces la obra de Richard Corben, pues te lo vas a leer y te lo vas a comprar seguramente. Vamos, que te va a encantar. Y que si no, pues puede ser un buen tomo, ¿vale? Para iniciarse en el universo, como antes decía, particular y peculiar de Corben. El precio del tomo, porque siempre me estáis preguntando, oye, pero ¿cuánto cuesta? ¿Vale? Bueno, pues el precio en portada pone que cuesta 30 euros. Pero en la inmensa mayoría de las webs ronda los 28 euros en realidad. Si lo leéis, por favor, comentarme vuestra experiencia como lectores de Eslabones Perdidos, que a mí me interesa vuestra opinión y lo sabéis. Muchas gracias, por cierto, agradeceros de corazón que estéis ahí. Se nota muchísimo en el día a día. Yo lo dejo por aquí y antes de irme os voy a dejar por aquí unos vídeos que yo creo que son de vuestro interés. Eso creo yo. Decirme adiós porque yo me voy. Leed a Richard Corben. De verdad. Nos vemos.